Sí, un detalle. Sí. Ah, ¿todo entero de nuevo? No, estaba cara. Ok. Gracias. No, después. Puedes quedar ahí si quieres.
¿dónde está Daksha? Daksha en la cocina. No cocina. ¿Quiere que le llame? ¿Por qué no me sorprendes? No, está. Gandini. ¿La escuchó? Igual es Y el tema de hoy. Argentina. Argentina. Los felicito a todos por la victoria en fútbol. ¿Hay un tema hoy? ¿Está bien? Queríamos dejarlo a su libre albedrío. Pero también abierto a preguntas si tienen. Sí, lo que podemos hacer es directamente invitar preguntas. Si tienen cualquier pregunta o si quieres un reembolso. Sí. ¿Hay un micrófono para las preguntas? Se pueden poner Sí, de yo pie, lo devolví, pero lo pueden volver a enchufar. pero pueden... Si Sí, para, creo que lo va a escuchar. eso. Bueno, yo lo escuché a usted muchas veces dar un ejemplo del cerebro en la cubeta, como que los sentidos se podían abstraer, los sentidos podían abstraerse, y yo quería saber si eso es una prueba contundente de la existencia de una sustancia no material. Cubeta, ¿cómo se dice? Balde. Un balde. Sí, es el ejemplo de usted hablaba de un cerebro en una cubeta con agua, de un... Lo que yo explicaba. El punto básico fue que he explicado tantas veces, no sé si aguantan o escucharlo más una vez, pero Así queda. sí. Que es sobre la estructura de sistemas de conocimiento. En cualquier sistema de conocimiento que puede ser, por ejemplo, empírico, un sistema... ¿Se le vomita? No, chiste. En cualquier sistema de conocimiento se necesita una base, así como para construir cualquier edificio o casa se necesita una base sobre la cual se construye. Y la base en filosofía, y hay diferentes opiniones, pero al fin y al cabo la mayoría entiende que esto es el caso, que la base debe ser algo en un sentido fuera del sistema en general, que sirve como base. Voy a dar un ejemplo, porque entiendo lo que acabo de decir es incomprensible. Por ejemplo, vamos a decir que una persona es un científica o científico empírico. La base de esa empresa o ese emprendimiento, la base es la convicción de que realmente existe un mundo material, físico, fuera de nuestra mente. Porque sabemos, por ejemplo, en las películas de hoy en día, la tecnología digital en asuntos visuales y hasta cierto punto de sonido, que la tecnología digital a veces supera nuestra capacidad de distinguir entre realidad y simplemente una imagen que se nos presenta. Entonces, para hacer ciencia empírica, uno tiene que presumir, dar por sentado que no eres un cerebro en un laboratorio
y estoy obviamente usando el ejemplo de René Descartes, el filósofo francés del siglo XVII, que uno puede por lo menos imaginar, espero que no lo vayan a creer, pero uno puede imaginar que eres simplemente un cerebro en el laboratorio de un genio malvado y que realmente no existe tal cosa como Argentina, o que significa obviamente que van a tener que renunciar a la victoria. O sea que no existe tal cosa como Argentina o Chile o la tierra o Buenos Aires, nada. Que tu cerebro está siendo manipulado. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que eso no es el caso? ¿Cómo podemos comprobar que realmente existe un mundo físico fuera de nuestra mente? Y lo que yo dije antes, que no puedes comprobar eso dentro del sistema del cual esa convicción sirve como la base. Voy a explicar eso. Que no se puede comprobar empíricamente que el mundo empírico existe. Eso se llama raciocinio circular. Son términos muy básicos en la filosofía y entonces voy a explicar por qué es necesario que haya no sé si puedo usar un término militar en Argentina, un ejército, pero es necesario un equipo, digamos, de devotos, seguidores de Prabhupada, de Krishna, y más en un país como Argentina, donde tal vez uno de los pueblos más filosóficos que he visto. Yo recuerdo que cuando hace ¿cuántos años? Wow. Bueno, tal vez hace más de 40 años, no, más de 45 años. Más de 45 años, cuando yo hacía Harinam Sankirtan en Palermo, en Argentina. Haribo. Haribo. Y lo que me sorprendió, algo único de Argentina, fue que en todos los otros países, cuando los otros cantaban, algunas personas se sumaron al evento, digamos. Bueno, no se sumaron, pero asistieron. Y cuando el kirtan paró y los devotos empezaron a hablar, todo el mundo se fue para no contaminarse con filosofía Hare Krishna. Pero en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, fue todo al contrario. Y cuando yo cantaba y tocaba la mridanga, la gente se iba. Y cuando empecé a hablar filosofía, la gente se reunía, que no sucedía en ningún otro país del mundo. Así que por eso, con ese objetivo de tratar de ayudar a los servidores de Prabhupada y el Señor Chaitanya, ayudarlos a presentar la conciencia de Krishna en forma inteligente, es importante entender algunos puntos básicos de la filosofía. Y eso es filosofía, la lógica. Podemos decir, por ejemplo, que el padre de la lógica filosófica no consciente es Aristóteles, pero también la India desarrollaron sistemas de lógica muy sofisticados. Así, sofisticados. Entonces, es simplemente la lógica, es algo objetivo que, por ejemplo,
un típico argumento, el ejemplo que se da siempre en libros de filosofía, hasta que casi no lo aguantas más, es que el silogismo, que por ejemplo Sócrates es un hombre, todos los hombres son mortales, por eso Sócrates es mortal. Entonces, ese tipo de argumento sí es un hecho que Sócrates es un hombre, o era, y que los hombres, esa categoría, y Sócrates pertenece a esa categoría de hombres. Entonces, Sócrates es un hombre, por eso Sócrates es mortal. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es también verdad. Si las premisas son correctas. Pero, por ejemplo, si yo digo que si yo estoy tratando de comprobar que el mundo físico realmente existe, y doy como evidencia que esa lata, se dice, que todo lo que ves aquí se vende, entonces después del programa, un chiste. Entonces, si yo doy como evidencia de que el mundo físico realmente existe, que aquí hay una lata física que existe, puedes tocarla. Eso es un argumento circular en este sentido, porque uno está tratando de comprobar que el mundo físico realmente existe, pero esta lata realmente existe únicamente si hay un mundo físico real. Entonces no es solo que la conclusión depende de las premisas, pero también la premisa depende de la conclusión. Así que el argumento es circular, porque no procede en línea recta. Que, por ejemplo, uno afirma que los hombres, que Sócrates es un hombre, los hombres son mortales, y por eso Sócrates es mortal. Pero en el caso de la lata solo es real si hay un mundo físico real. Entonces, la evidencia de la conclusión depende de la conclusión ya ser verdad. Así que es un círculo y es un argumento inválido. Así que uno tiene que dar como evidencia de la realidad del mundo físico algo que no depende de la conclusión. Como por ejemplo, entonces en el mundo real, ¿quieres agua? Tengo dos. Sí, veo, gracias. Entonces, ¿cuál sería evidencia de que existe un mundo físico real que no depende de la conclusión que se está tratando de comprobar? Y podemos preguntar qué hacen los seres humanos en el mundo real. Y como Aristóteles dijo, para escapar de un regreso infinito de pruebas, uno afirma que algo se comprueba a sí mismo. Como por ejemplo, en el caso de la ciencia física, se afirma que tenemos una experiencia del mundo material, obviamente, cada momento, y que la naturaleza, la cualidad de esa experiencia es tal que esa experiencia o sea que el mundo físico se nos presenta de tal manera que se comprueba a sí mismo.
se prueba a sí mismo. Para dar otro ejemplo, tú, estoy dando esos ejemplos en diferentes conferencias, pero es importante. Entonces, tú duermes, sueñas, despiertas y concluyes rápidamente que la experiencia del mundo que ves despierto, que ese mundo es más real que el mundo del sueño. Eso no se puede probar, no se puede. ¿Cómo vas a verificar eso? Porque el sueño no es, cuando despiertas, el sueño no es empíricamente disponible. Entonces lo que Aristóteles dice es que hay experiencias que son tan fuertes, son tan reales, que los aceptamos como una base apropiada para construir un sistema de conocimiento. Por ejemplo, nuestra experiencia del mundo físico es tan real que nos sirve como base para construir un sistema de conocimiento que se llama la ciencia empírica. Otra cosa que Aristóteles dijo es que, o por lo menos en la escuela de Aristóteles, él enseñaba que hay la ciencia física, pero también hay la ciencia metafísica. Y meta significa más allá o después. Entonces, por ejemplo, vamos a decir democracia. Democracia está basada en la creencia de la igualdad de los ciudadanos de un país. Ahora, toda la evidencia empírica, 100% de la evidencia empírica es que no somos iguales. Por ejemplo, obviamente yo puedo correr más rápido que ustedes. Eso es un chiste. Obviamente voy a caer muerto si trato de demostrar eso. Entonces tenemos dos hechos. Tenemos un hecho empírico, científico, que no somos iguales, ni en, vamos a decir, en el sentido atlético, musical, científico, inteligencia emocional, en todo. Somos diferentes. Pero afirmamos que hay un hecho metafísico, que somos iguales. Y es muy interesante que cuando hay una contradicción entre una verdad empírica, científica, y una verdad metafísica, la sociedad moderna escoge la verdad metafísica y rechaza la verdad empírica. Eso significa que en el acto de construir un sistema de gobierno o un sistema de derechos, un sistema de moralidad, que colocamos una verdad metafísica arriba de la verdad científica empírica, que es más importante, es más verdad. De alguna otra manera, la verdad de nuestra igualdad en la sociedad actual se ve, se acepta, se impone como una verdad más real que la verdad científica empírica de que somos diferentes. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque, por ejemplo, si tú eres testigo de un acto obviamente inmoral, como una persona mata a una persona inocente, sabemos en el, ¿cómo se dice? En el punto más profundo de nuestro corazón, y el corazón también científicamente tiene muchas células neurológicas
que son como las células del cerebro. Entonces, cuando se dice que yo sé en mi corazón, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué hablamos así? Es como decir, yo sé en mi rodilla. O estoy convencido en mi oreja. Pero nadie habla así porque nadie tiene esa experiencia. Lo que sí decimos es que yo siento en mi corazón, yo sé en mi corazón que mi pareja es absurdo o algo. Entonces, hablamos así y científicamente es así, porque realmente sabemos en el corazón. Así que si vemos un acto de maldad, que una persona hiere o mata a un inocente, sabemos, no es que creemos, sabemos que eso es malo, pero estamos afirmando que tenemos conocimiento objetivo de algo que no es empírico. Tú no puedes comprobar empíricamente que es malo matar a un inocente, porque no es un hecho empírico, es un hecho metafísico. Así que cuando ahora llegando a Krishna, cuando decimos que yo practico Bhakti Yoga, yo estoy sirviendo a Krishna porque yo he tenido experiencias objetivas que no puedo negar, que me obligan, si quiero ser una persona íntegra, si quiero ser una persona honesta conmigo mismo, yo tengo que servir a Krishna. Cuando afirmamos eso y personas con, ¿cómo se dice en Latinoamérica? 2 dedos de frente, nos dicen cosas como, bueno, ¿cómo puedes probar que cómo podemos decir, cómo puedes probar que existe un mundo físico real? ¿Cómo puedes probar que es malo matar a un inocente? ¿Cómo puedes probar que los seres humanos tienen derechos iguales? Nada de eso se puede comprobar empíricamente. Entonces, sí, toda la base, todos los, ¿cómo se dice?, pilares de nuestra sociedad no son empíricas. Podemos simplemente decir que sabemos que Krishna es Dios, exactamente de la misma manera que sabemos que el mundo físico es real, como sabemos que es malo matar a un inocente, porque cuando me despierto de un sueño, veo un mundo más real que el mundo del sueño. Exactamente de la misma manera. Es un hecho metafísico. Y eso no se puede comprobar a un loco. Por ejemplo, vamos a decir que es un día de sol y uno ve que el sol está en el cielo y todo el mundo acepta eso, toda la media dice, televisión, radio, periódicos, internet, que es un día de sol. Pero una persona dice que no, el sol no está en el cielo. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? Esa persona o está bromeando, o está loco, o está ciego. Pero ¿quién va a tomar a esa persona en serio? Asimismo, si una persona pide prueba, entonces, por ejemplo, de Krishna, la existencia de Krishna, se puede preguntar, bueno, así entramos en un tema que es el diseño de experimentos. En el mundo de ciencia empírica, los experimentos se diseñan. Por ejemplo, si estás buscando una galaxia muy distante,
no es la misma tecnología que usas para detectar, por ejemplo, partículas subatómicas. Es otra tecnología. Así, pues yo, Hay mosquitos acá. mosquitos. En esta zona hay mosquitos. Ah, Tal vez quiere ponerse repelente. sí, como se dice, hay malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es que hay mosquitos. La buena noticia es que hay muchas. Sí, Quiero decir una frase que la tengo y la tengo que decir, si no me voy a morir. por favor no mueras. Por eso la voy a decir. A ver, esa frase conocida que dice, que es lo que está hablando usted. Sí, La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. sí. Esa, ¿no? Tiene que ver con esto. Te tenía que decir, gracias. Sí, cuando estuve en Harvard se decía que Es un aforismo, ¿no? sí, es muy difícil, así en lógica formal. Después voy a volver a aquí. La Krishna que estaba hablando. Metodologías de... Sí, ¿Cómo podemos? diseño de experimentos. Diseño de experimentos. Por ejemplo, si yo digo que en el camino a Tigre vi un unicornio azul. Silvio Rodríguez. Y tú puedes pedir evidencia y yo digo no, porque el unicornio azul, cuando yo lo vi, subió al cielo y volvió a la luna donde vive normalmente. Ah, Una mantita para sus piernas y le echa de que. ¿qué? Una manta para sus Tengo medias. Pero para las piernas. ¿Las piernas? Arriba. Me siento viejito. Deme que le tiro atrás, si quiere. Las mecedoras. ¿Le tiro atrás? No, voy a... Bueno. Pero todos tienen manta, se pueden poner. Estamos en todos las con sillas. mantita, no es de abuelito, es de mantita de Hace Siria. frío, la abuela. ¿Qué? Hace mucho frío. Estamos todos con Todos mantitas. pueden ponerse sus mantitas. Porque te cae el rocío. Yo estoy en el fuego. Ah, Para ustedes, esto es porque no, acá en no, las piernas no se quiere siente dejarlo, frío. no ¿Qué quiere. pase? Gracias. Se ponga- Ahora me No, siento no, realmente no, bien. Ok, dale. Solo falta la silla de ruedas. Van todos igual que usted, si la lleva para que Somos todos unos abuelitos. ¿Alguien? ¿Una más? ¿Alguien? Gracias. Bueno, volvemos al unicornio. Yo sé que los dejé a ustedes en un estado de suspenso sobre el unicornio. Ahora, en la lógica, hay el concepto de algo que es lógicamente necesario. Por ejemplo, es lógicamente necesario que un cuadro tiene 4 lados y 4 ángulos internos iguales. Si un objeto tiene 4 lados iguales, 4 ángulos internos iguales, es un cuadro. un cuadrado. Cuadrado, sí, cuadrado, que también es una persona que no entiende. Así, eso es un... Cabeza dura. ¿Ah? Un cabeza dura. Sí, un cuadrado. Entonces, si algo tiene 4 lados iguales y 4 ángulos internos iguales, necesariamente es un cuadrado. O por ejemplo, si digo que Juan es un, ¿cómo se dice? Soltero. Si yo digo que Juan es un soltero casado, a diferencia del único, bueno, Puede pasar. solo, no voy a, chiste de mal gusto. Entonces, sí, Bhakta Juan es un soltero casado. No, sí,
Si Juan es un soltero casado, tú puedes decir que no hay tal cosa como Juan el soltero casado. No tienes que buscar si hay un tal de Juan soltero casado. Simplemente por las definiciones de las palabras, tú sabes que no existe tal cosa. En el caso de mi mascota, sí, el unicornio azul, al cual estoy muy apegado. En cuanto al unicornio azul que vive en la luna, eso no es una contradicción de palabras. Es muy poco probable que existe, pero no es lógicamente imposible en el mismo sentido que es lógicamente por las definiciones de las palabras que hay por ejemplo, un cuadrado circular. Eso es lógicamente imposible en términos técnicos, filosóficos, o por ejemplo la existencia de un soltero casado. Eso es lógicamente imposible. Eso se llama también el problema del empiricismo. Porque las conclusiones del empiricismo no son necesarias, simplemente son altamente probables. Las trenzas del pelado. Las trenzas del pelado. ¿Puede ser algo que es así. Un ejemplo, está dando un ejemplo. ¿De Las qué? trenzas del pelado. Sí, hay muchos ejemplos. Entonces, volviendo al otro punto que fue... ¿Qué fue el otro punto que hablamos sobre? ¿Ah? La lógica, el empirismo, el empiricismo. Sí, pero antes de eso... ¿Era lógicamente probable o que...? No. Otra cosa. ¿Ah? Que podemos entender que Krishna existe de la misma manera que podemos entender una realidad. Sí, pero había otro punto. Por eso es bueno hacer preguntas sobre el tema. ¿Ah? El unicornio azul. Sí, pero eso fue para responder tu pregunta. Pero había otro punto que... ¿Ah? ¿El qué? Diseño científico. Diseño, sí, gracias. Sí, cuando se investiga, es otra vez necesario que se sabe algo o se cree que se sabe algo de lo que estás buscando. Por ejemplo, si no encuentras la llave de tu carro, bueno, eso es del pasado, ¿verdad? Llave. Pero si no encuentras la llave del carro, no vas a buscar en el cielo. Pero si perdiste un, ¿cómo se dice? Globo, puedes buscar en el cielo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que voy a dar $1 millón a la primera persona que me puede traer un gubarindo. Sí, ese es el punto. Y si tú me preguntas, bueno, yo quiero competir para ganar $1 millón, pero ¿qué es un gubarindo? Y te digo, no te voy a decir nada sobre el gubarindo. Puede ser un concepto, puede ser un objeto físico, puede ser una energía, pero no te digo nada. Es un gubarindo. Sin ningún conocimiento no puedes buscar, no puedes hacer experimentos, no puedes investigar. El concepto de investigación, el concepto de buscar, exige lógicamente o que uno tiene un cierto conocimiento de lo que se busca o sospecha que tiene. Para dar un ejemplo que ya di en otra clase, que cuando yo era estudiante en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, y en el departamento de astronomía, había un astrónomo que buscaba lo que se llama brown dwarf, enano, ¿se dice español? Enano morrón. Marrón.
un enano marrón que no es una persona muy baja y tal vez o sea, no es una raza y no es una persona. Un enano marrón en astronomía es un cuerpo celestial que estaba en el proceso de prenderse y volverse una estrella. Porque hay un proceso, ¿se dice en español combustión? Un proceso de combustión. ¿Sí? Sí, hay un proceso de combustión interno por el cual, teóricamente, un cuerpo celestial se calienta cada vez más y llega a una temperatura suficiente que es combustión que se vuelve una estrella. Y un grupo de astrónomos creían que por la lógica que hay cuerpos celestiales que entran en ese proceso de calentarse, de combustión interna, pero no llegan a la temperatura suficiente y así nunca serán estrellas, ni en Hollywood, ni en el cielo. Y por eso se llaman enanos marrones. Ahora, el problema era que nadie jamás había comprobado eso. Nadie había observado eso. Entonces, un grupo de astrónomos, que incluía ese catedrático en UCLA, un grupo de astrónomos diseñó un experimento que si existen enanos marrones, ese experimento los va a detectar. Eso se llama diseño de experimento. Y lo encontraron. Ahora, con el mismo proceso científico, si estamos buscando a Dios, ¿cómo diseñaríamos un experimento? El primer punto es que el proceso empírico sería inmediatamente rechazado por motivos obvios y lógicos. Que el sistema empírico depende completamente de la capacidad del investigador de controlar el objeto que se busca o se estudia. Por eso el corazón del sistema empírico es el experimento controlado. Pero si estamos buscando a alguien infinitamente superior a nosotros en poder, en conocimiento, en carisma también. Si estamos buscando a alguien infinitamente superior, un experimento que depende de nuestro control sobre el objeto que se investiga, es absurdo. Porque obviamente un experimento controlado únicamente es factible con algo que podemos controlar. Yo siempre doy ese ejemplo de cuán absurdo es el fanatismo materialista. Es como una persona que dice que un termómetro es un instrumento científico, que es verdad, y por eso sale a investigar el mundo y vuelve y dice, sí, he investigado el mundo y la única cosa real en el mundo es temperatura. Nada más existe, porque el termómetro es un instrumento científico. El problema es que la relación, o sea, entre el termómetro y el objetivo de la investigación, la relación es absurda. Porque hay mucho más en el universo que no es temperatura. Asimismo, tratar cuando las personas que obviamente nunca
encontraron algo que se puede llamar filosofía. Cuando dicen que si Dios existe, vamos a hacer un experimento controlado para verificar algo infinitamente incontrolable, el concepto es absurdo. Es una cosa idiota. Pero entonces, si se hace la pregunta, en las circunstancias, y ellas existen, en que queremos entender o persuadir o influenciar o contactar algo superior, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a decir que buscas un empleo y la empresa no te necesita en absoluto, pero tú necesitas la empresa. Así que hay un desequilibrio de poder. Ellos tienen control y tú no tienes ningún control. ¿Qué haces? Tratas de complacer a los dirigentes. O sea, cuando queremos acceso a o queremos influenciar a alguien, no solamente no controlable, pero que tiene control sobre nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de complacer a esa persona. Así que en el diseño de experimento, el proceso de Bhakti Yoga, de sistemáticamente tratar de complacer al Ser Supremo para que se nos revele, resulta ser un proceso científico. Es un proceso científico porque la metodología se combina perfectamente con el objeto del experimento. Y es esa compatibilidad, esa coherencia lógica entre el objeto que se busca y la metodología de buscar, es esa coherencia que constituye un proceso científico. Es sencillo, ¿verdad? Bueno. Así que no debemos ser intimidados por los paparulos. ¿No se puede decir? Sí, se puede, pero es que era antiguo. Sí, claro, una expresión antigua para una persona antigua. Está bien. Me apegué a esa palabra cuando yo... Sí, no puedo fingir que soy joven. Bueno, sí, yo soy joven, pero no físicamente. Así los devotos no deben ser intimidados por personas ignorantes que no entienden nada de filosofía y lanzan desafíos totalmente irracionales y absurdos. Es el deber. Prabhupada vino a Occidente para reconstruir una clase auténtica de brahmanas, educadores, los educadores supremos que pueden enseñar el conocimiento supremo. 5,000 años atrás, o técnicamente 5,100 y pico años atrás. Bueno, no, sería... sí, Krishna nació aproximadamente 5,000, vamos a decir 20 o 30 o 40 años atrás. Y tenemos prueba arqueológica y arqueoastronómico, es otro tema, pero Krishna apareció y estoy pensando en Krishna. Entonces Krishna apareció como un kshatriya y por eso él tuvo pasatiempos muy íntimos, infinitamente atractivos en Vrindavan, pero cuando Krishna quería transformar el mundo, cuando Krishna quería cumplir con su promesa en Bhagavad Gita, que yo vengo a este mundo para restablecer Dharma, para acabar con los
malvados para salvar a la gente buena. Cuando Krishna fue a cumplir con su promesa, lo hizo como kshatriya. En esta era de Kali, Krishna vino de nuevo como Chaitanya, pero como Brahmana. Entonces, así como los devotos que más ayudaron a Krishna a transformar el mundo, como los Pandavas y otros, eran también kshatriyas, en esta era, Krishna transforma el mundo como un Brahmana. Y así los devotos que quieran ayudar a Krishna tienen que o servir a devotos brahmínicos o transformarse en devotos brahmínicos. Y es igual, o sea, si uno ayuda o hace directamente, es el mismo crédito. Es el mismo crédito espiritual. Pero así como Chaitanya Mahaprabhu renunció a una esposa que era la diosa de la fortuna y tomó sannyas, ¿por qué? Porque hace 500 años un sannyasi era el equivalente hoy de un PhD o de un erudito, un estudioso. Eso no significa que todos tenemos que sacar títulos académicos. Pero el punto es que ISKCON necesita tener como punto central educación. Y tenemos que crear cada vez más devotos competentes para hacer lo que Chaitanya Mahaprabhu hizo. Y eso es educar al pueblo, derrotar a los materialistas. Un punto, la filosofía de materialismo es cada vez más una payasada en el mundo, por el simple motivo que en la ciencia física nadie sabe lo que es la materia. Si estudias la física cuántica, entiendes perfectamente lo que estoy diciendo. Y puedo hablar más de eso después de comer. Entonces, infelizmente, Prabhupada dijo que así como ¿cómo se dice? Los trenes corren sobre dos, ¿cómo dicen? Vías. ¿Rieles o vías? Vamos a votar. Entonces, así como los trenes corren sobre dos rieles o vías, Prabhupada dijo que nuestro movimiento, y espero que todavía sea un movimiento, nuestro movimiento corre sobre dos rieles o vías, que son Bhagavad Gita. Prabhupada dijo la prédica de conocimiento del Bhagavatam, y Pancharatrik Vidi, que significa adoración a las deidades. Pero que entre las dos vías la más importante era Bhagavata de dar conocimiento, y que el propósito de la adoración a las deidades, que es necesaria, el propósito es de fortalecer los predicadores, de fortalecer los educadores Vaishnava. Y podemos observar, analizar, si en ISKCON hoy en día, en diferentes países, si el centro todavía es educación. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay un dicho del FBI que sigue el sendero del dinero y vas a encontrar al ratón. En el sentido que si rastreamos, si vemos cuánto dinero se gasta para rituales, claro que
rituales que son importantes, que son espirituales, que nos purifican. Pero, sin embargo, rituales en el sentido de Pancharatra. ¿Y cuánto dinero los seguidores de Prabhupada gastan para escuelas? ¿Dónde están los colegios? En Argentina, por ejemplo, o en muchos otros países, Brasil también, y en muchos otros países, donde hay centenares o millares de devotos, ¿dónde están los colegios? ¿Dónde están los seminarios de educación superior? ¿Dónde están los devotos que son importantes en el mundo intelectual de su país? Bueno, voy a dejar la pregunta ahí en el aire, pero entonces es por eso que Argentina es tal vez el país más filosófico, o por lo menos esa área de Buenos Aires. Y así mi mensaje, entre otros ataques, es que en el movimiento Hare Krishna tenemos que realmente enfocarnos en conocimiento. Cuando Prabhupada estuvo aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, él luchaba para convencer a sus propios discípulos que leyeran sus libros, y creo que es una lucha que no ganó. Así que es por eso que hablé de esos temas de filosofía, porque los Vaishnavas es una pérdida total de tiempo de discutir sobre los políticos y todo eso, porque los políticos mundanos jamás van a salvar este planeta. Hay algo irónico y absurdo si los Vaishnavas, que tienen el deber de salvar el planeta como instrumentos de Krishna, desperdician su tiempo discutiendo sobre políticos que nunca van a salvar el mundo. Eso es el punto. Así que tenemos que, creo que todos nosotros rededicarnos a la misión, a la verdadera misión. Bueno, gracias. Eso era A de usted, Prasad. si lo ¿Qué? quiere. Era de tomar Prasad. Gracias a usted por estar acá. No, es un placer. Sí, atrás. No, tiene que desarrollar. No, una pregunta porque Ahora él Escuelas en el sentido de edificios con luz, con agua y con, así, ¿cómo se llama? Pizarrón, donde se escribe, sí, donde se escribe currículos, libros, bibliotecas, eso. ¿Ah? un templo no es una escuela. Si un templo ofrece cursos regulares, métodos de estudio, bibliotecas y todo lo que una escuela tiene, el templo es una escuela. Y si el templo también incentiva a las personas a enseñar, si el templo produce, se puede ser predicador, que tal vez no es políticamente correcto hoy en día, o se puede decir educador. Si un templo, sino con un pizarrón, si un templo sistemáticamente entrena, inspira, produce educadores que tienen cada vez más influencia en la sociedad, sí. Un templo puede ser una escuela. ¿Qué? La influencia en la sociedad, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Convenciendo a muchas personas. Es sencillo. muy bien. Queremos, es un poquito Vamos a Vamos a seguir más tarde, pero muchas gracias a ustedes.
Y ya que estamos en la casa de Daxa, sin duda hay personas. Si me permite una pequeña corrección en español. Sí. A esos objetos